Pero ahora vamos a recibir en la vuelta a Carly Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo va Carly? Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo, Luis Brustein en la 530. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes, gracias por atendernos. A ustedes, a ustedes. Carly, arranquemos por uno de los temas que hoy hizo, o por lo menos tuvo bastante impacto en algunos medios, que son las declaraciones del presidente de YPF, de Horacio Marín, que dijo en una nota periodística que si la provincia de Buenos Aires le dice que no al RIGI, yo lo resumiría como afuera la planta de GNL de la zona de Bahía Blanca. ¿Qué respuesta tiene la provincia de Buenos Aires a declaraciones de este tipo? Mira, más allá de nuestra posición general, que la expresó claramente el gobernador, nuestro ministro de Producción, bueno, varios de los ministros la hemos explicado respecto de las razones por las cuales no estábamos de acuerdo con ese régimen de inversión, porque en general no, salvo ahora una pequeña modificación que le hicieron, no va a generar empleo local, no va a generar demasiado valor agregado local, va a impedir que ingresen las divisas al país que son tan necesarias a partir del tercer año. Bueno, distintas críticas que le fuimos haciendo al régimen. En caso de que sea aprobado, todos los incentivos que implica el régimen, obviamente, son incentivos de carácter nacional, o sea que son exenciones impositivas de impuestos nacionales, en los cuales no tiene que ver la provincia. O sea, y de hecho dice que van a estar vigentes independientemente de si la provincia adhiere o no a ese régimen. Y por lo tanto, el comentario de Marín deviene absolutamente abstracto. Porque van a ser incentivos que ya tiene otorgados por nación. Porque son incentivos nacionales, no son incentivos provinciales. O sea que no entiendo cuál es el objetivo de la declaración, si es un apriete, si es intentar que la provincia de Buenos Aires cambie su opinión respecto de que no nos parece un régimen positivo para el desarrollo nacional, pero lo cierto es que es absolutamente abstracto e inconducente lo que dice, porque los incentivos lo van a tener igual, adhiera o no la provincia. Porque son incentivos nacionales, no son incentivos provinciales. Está claro. Entonces, puede que estas declaraciones tengan una motivación política para inclinar... No lo sé, por eso. No lo sé. Porque quizá no lo entendió, pero se lo explico. Claro. La otra opción es que esta planta, en lugar de ubicarse en Bahía Blanca, se ubique en Río Negro. Mira, nosotros vimos varios estudios técnicos y estudios económicos que indican que claramente el mejor lugar para que se establezca la planta de licuefacción, dado el clúster que ya existe, el polo petroquímico que ya existe, los trabajadores capacitados. Ya hay una infraestructura en Bahía Blanca. Sí, una infraestructura, capacidades tecnológicas, fuerza de trabajo capacitada, el puerto ya desarrollado con la profundidad que requiere el tránsito de los barcos, que son los barcos de transporte de gas natural licuado, etcétera. Todos los informes dicen que la mejor localización, dadas las condiciones existentes, es el puerto de Bahía Blanca. Así que nosotros no vemos ninguna razón. Además estarían, si en caso de que se apruebe el RIGI, estaría obteniendo los beneficios que son, repito, impuestos nacionales, exenciones a impuestos nacionales, básicamente. O sea que tendría esos incentivos nacionales y además tendría la mejor infraestructura, la fuerza de trabajo capacitada, a disposición las instalaciones portuarias, etcétera. O sea que no hay ninguna razón para no pensar que ese proyecto no se va a instalar en Bahía Blanca. Entiendo. ¿Qué significa este proyecto para la provincia de Buenos Aires? Mira, es un proyecto muy importante porque son inversiones, cuantísimas inversiones. Se dice que el proyecto de inversión más grande de la historia de la Argentina. Entiendo que el monto total a 10 años de inversión es del orden de los 50.000 millones de dólares, que es el equivalente, para que se entienda, ¿no?, al préstamo que tomó Macri con el FMI, más o menos, pero sería, en este caso, de una inversión real. Y que va a permitir a la Argentina no solamente ser una productora de hidrocarburos, un país productor de hidrocarburos, sino que los excedentes que se generen podrán ser exportados a un mundo que hoy está exigiendo energía de este tipo, un mundo en donde se han desarrollado mucho el comercio de combustibles
líquidos. O sea, es importantísimo para la provincia de Buenos Aires. Obviamente es más importante para el desarrollo nacional y para el desarrollo provincial si no se les otorgan los beneficios del RIGI. Por ejemplo, que puedan contratar, que tengan que contratar más mano de obra local, que tengan que contratar más proveedores de servicios y partes, piezas y componentes locales, maquinarias locales, etcétera, porque justamente lo que les permitiría al RIGI es que todo lo que usan sea importado, o sea, no producido en la Argentina. Sería más importante que liquiden las divisas en caso de exportar, que liquiden las divisas en Argentina y que no la dejen en un paraíso fiscal, por ejemplo. Por eso decimos que lo que hace el RIGI es darle beneficios innecesarios a proyectos de inversión que ya estaban decididos que se iban a hacer en la Argentina. Este es un proyecto que se viene trabajando hace tiempo, ya hay una definición de la petrolera Malaya Petronas junto con YPF de hacer este proyecto en la Argentina sin tener en cuenta los beneficios del RIGI. O sea que son beneficios totalmente redundantes y que no, en este caso no traen un nuevo proyecto de inversión, sino que lo que hacen es limitar el impacto que tiene ese proyecto de inversión en el desarrollo nacional, en la generación de mano de obra, en la liquidación de divisas, en la generación de proveedores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es importantísimo, mucho más importante si no se le aplican los beneficios del RIGI. Ajá. Hola, Carl, ¿cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Qué tal? Muy bien. ¿El RIGI a la provincia le hace perder ingresos brutos? No, porque no legisla sobre impuestos provinciales. Lo que sí le hace perder, en tanto exenciones a determinados impuestos nacionales que son coparticipables, obviamente al recaudar menos la nación, a impuestos, al recaudar menos por algunos impuestos que luego son coparticipables, obviamente después eso implica que gotea, como se suele decir, menos coparticipación a la provincia. Pero no podría jamás regular sobre impuestos provinciales porque no tiene la competencia el Congreso Nacional de determinar la carga de los impuestos provinciales. Ajá. Venimos de un fin de semana largo donde era, hasta el año pasado, un fuerte y casi un salvavidas para los operadores turísticos de todo el país, pero principalmente de la costa atlántica. Los datos que dan desde la Secretaría de Turismo es que cayó, de la CAME, perdón, es que cayó un 65% con respecto a la misma fecha del año pasado. ¿Cómo le fue a la provincia de Buenos Aires? No, me parece que es una radiografía que aplica perfectamente a la provincia de Buenos Aires. Se ha reducido muchísimo el turismo este fin de semana largo y eso tiene que ver con que obviamente la gente está pasando por una situación económica muy, muy compleja, en donde se han perdido muchísimo los ingresos de los trabajadores, de las empresas pymes, de los comercios, y por lo tanto hay menos disponibilidad de dinero para poder darse un gusto, para tener el derecho a poder pasear el fin de semana largo. Y el problema no es solo, no hay que verlo solo desde el punto de vista del turista que no puede viajar, sino que también hay que verlo desde aquellos comerciantes, gastronómicos y hoteleros del entretenimiento que por la falta de afluencia de turistas no pueden hacer una diferencia en un momento tan complicado, además, en donde necesitan muchísimos ingresos. Pero sí, un desastre. Te cambio de tema y te llevo un poquito a la arena política, porque en los últimos días la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tulio, pidió la expulsión del peronismo de los senadores que apoyaron la ley Bases y también de Daniel Scioli. ¿Tenés opinión vos al respecto de este pedido? Mira, yo estoy de acuerdo en que aquellos legisladores, aquellos que se dicen peronistas, cuando hay una definición de conjunto del movimiento, tienen que acatar esa decisión. Lamentablemente hay algunos legisladores o algunos ahora funcionarios como se autoperciben peronistas y libertarios, que no han entendido cuál fue el mandato. Bueno, en el caso del funcionario no, porque no tiene un mandato, es un funcionario que ha sido designado por el presidente de la Nación, pero que claramente se ha corrido de los principios históricos de nuestro movimiento. En el caso de los legisladores, me parece que no entendieron cuál era el mandato del pueblo a la hora de elegirlos. La verdad, me parece triste, me parece penoso que esos legisladores se hayan corrido del mandato general que les había dado el pueblo y del mandato particular que les dio nuestro bloque. Estamos hablando con Carly Bianco y bueno, él es ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El otro tema que preocupa y mucho, por lo que hemos estado documentando, ¿no? y por declaraciones, es el tema de las pymes industriales en la provincia de Buenos Aires.
¿Qué nos puedes decir, Carly, sobre este tema y sobre la necesidad? Algunos hablan de la necesidad de legislar sobre esto. ¿Sobre qué tema puntualmente? El tema pymes industriales, lo que están, o sea, la gran crisis que están atravesando a partir de el gobierno de Javier Milei, las tarifas o el tarifazo al que están siendo sometidas, la baja en la demanda, está bien. ¿no? Por supuesto, todo lo que viene aparejado. La situación general. No, mira, de nuevo, de la misma forma que recién nos referíamos al impacto que tienen las medidas económicas del gobierno nacional sobre el turismo, lo mismo se puede decir y con mayor gravedad inclusive, porque esto es así desde el primer día que asumió el gobierno de Milei. Nuestras pymes, sobre todo pymes industriales, la mayoría que están localizadas en el conurbano bonaerense, también hay muchas en ciudades del interior, se han visto muy perjudicadas por todas estas medidas. Lo decías vos, los tarifazos que impactan muchísimo en los costos energéticos, la caída de la demanda tan brutal que han tenido, porque como todos sabemos, la actividad industrial, la actividad de la construcción, el consumo, son todos indicadores que desde que asumió Milei han venido en un fuerte descenso en términos reales respecto de la situación del año pasado. Recuerdo algunos indicadores de la industria retrocediendo más de 15%, del sector de la construcción más del 30%. Bueno, son valores de pandemia, digamos. O sea, están viviendo una segunda pandemia. En este caso no tiene que ver con una enfermedad, con un virus, sino que tiene que ver con medidas económicas que tomó el presidente de la Nación. Nosotros desde el Banco Provincia, que es el instrumento de nuestro Ministerio de Producción, estamos tratando permanentemente de ayudarlas, pero hay algunas cuestiones que son de mercado. Si el Gobierno Nacional toma determinadas medidas que reduce el poder adquisitivo de los consumidores, que encarece los servicios, que encarece los combustibles, que encarece los costos energéticos, y bueno, desde las herramientas que se tienen en la provincia es difícil hacer frente a esa situación. No obstante, nosotros estamos ofreciendo créditos blandos del Banco Provincia para la producción industrial. Nuestro ministro de Producción está recorriendo y auxiliando en muchos casos empresas que piden ser consideradas en algunos de los instrumentos que se manejan desde el Ministerio de Producción, pero sabemos que eso no alcanza cuando la brutalidad de la crisis, la brutalidad del ajuste es tan importante. Carly, el gobierno de la provincia pidió a Milei que ceda obras que se hacen en la provincia pero que tienen jurisdicción nacional. Una es la autopista Perón, que le quedan algunos kilómetros para terminar, y la otra, si yo mal no entendí, es el canal Magdalena. ¿En qué estado está ese? ¿En qué situación está ese proceso? Porque en algunas provincias el gobierno nacional se comprometió ya a ceder algunas de esas obras. Sí, mira, son reclamos que le hemos hecho al gobierno, todavía no hemos tenido una respuesta en firme, pero mira, te digo, para el caso de la provincia de Buenos Aires, son casi 1000 obras que estaba llevando adelante el gobierno nacional, tanto porque las estaba financiando y ejecutando, y en otros casos las estaba financiando y las ejecutaba el gobierno provincial o los gobiernos municipales. Obviamente que la provincia no tiene los recursos para poder terminar todas esas obras. Lo que hemos estado haciendo es selectivamente elegir cuáles son las más estratégicas, por distintas razones, para que nos traspase la jurisdicción el gobierno y poder terminarlas eventualmente con recursos propios. Pero la verdad que cuando el gobierno nacional se corre de la obra pública, ¿qué le corresponde hacer? Porque esto no es optativo. Ahí está consagrado en la Constitución, forma parte de las competencias del Poder Ejecutivo Nacional, hacer obra pública estructural para toda la nación. Cuando el gobierno nacional se corre con un presupuesto de la provincia que además se ha reducido más o menos, de acuerdo a nuestras estimaciones, entre un 10 y un 15% respecto en términos reales del año pasado, por el impacto menor de la recaudación y por los recortes que ha sufrido de los fondos que transfería el gobierno nacional, difícilmente la provincia puede hacerse cargo de todas estas obras. O sea que nosotros selectivamente hemos pedido las que consideramos más estratégicas. ¿Otra? Claro. Te preguntaba esto porque en la negociación famosa esta por la ley Ómnibus, a algunos hubo un acto en el que algunos gobernadores se sentaron con Franco, y Franco firmó un documento donde cedía obras públicas e incluso se comprometía a financiar algunas.
hay que ver si eso se cumple, ¿no? Porque todas esas promesas un poco que hasta ahora quedan en el aire, pero como que esa fue parte de la negociación en ese momento. Mira, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, más allá de sus principios, de sus convicciones, no puede negociar en contra del mandato popular que le ha dado el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Nosotros no vamos a negociar nada contra algo que es además una obligación del gobierno nacional, que es terminar la obra pública que tenía construida en pos de la vigencia del principio de continuidad jurídica del Estado Nacional. Claro. O sea, el Estado Nacional en el mandato anterior se comprometió a hacer determinadas obras públicas y está el compromiso vigente. El gobierno actual las tiene que terminar, no se las tiene que revolear por la cabeza a las provincias y ni siquiera darle los recursos para que las puedan terminar. Y mucho menos negociar eso, repito, ni contra nuestra ideología y nuestras convicciones, y mucho menos contra el mandato popular que nos ha dado el gobierno de la provincia, el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Carly, para ir cerrando, ¿cómo fue tu experiencia con el Papa Francisco? Mira, fue muy emocionante, a pesar de que yo solamente estuve lo acompañé al gobernador, pero las audiencias fueron audiencias privadas. Sí. Yo solamente pasé unos minutos cuando se hicieron las fotos de rigor y se hizo el intercambio de presentes, fue el único motivo, pero bueno, para todos aquellos que independientemente de la religión, de las creencias que tenga cada uno, que compartimos determinados valores, me animo a decir, que tienen que ver con valores históricos del cristianismo, como la solidaridad, el cuidado de la casa común, la austeridad, la transparencia, ver una referencia como la de Francisco, que además es uno de los principales líderes mundiales, la verdad que es realmente muy, muy emocionante, muy motivante, y que, bueno, sus palabras a uno lo conducen a un lugar de tener todavía muchísima más responsabilidad, muchísimas más obligaciones con el pueblo, en nuestro caso de la provincia de Buenos Aires. Bien. Bueno, Carly, te agradecemos mucho, como siempre, por atendernos. A ustedes.